A ver si lo he entendido bien. O sea que me voy fuera un fin de semana y cuando vuelva puedo encontrarme unos ocupas viviendo en mi casa. Y luego encima tengo que seguir pagándola para que la disfruten ellos y yo buscarme la vida o pagarme un hotel durante meses hasta que salga el juicio y pueda demostrar que soy el propietario. ¿De verdad esto está pasando? Sí. ¿Me puede pasar a mí? ¿Es así como pasa realmente? No. Ah, vale, que esperáis que lo argumente. O sea, tengo que hacer yo más que la mayoría de los informativos, medios digitales y magazines que nos bombardean diariamente con historias sensacionalistas y mal documentadas sobre el apocalipsis ocupa. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a ver el qué, el cómo y el porqué de todo esto. Los hechos son estos. El delito de ocupación no existe realmente en el Código Penal, sino la usurpación, que no es lo mismo que el allanamiento de morada. Son delitos distintos con penas distintas. El artículo 202 del Código Penal acota así el allanamiento de morada. El particular que sin habitar en ella entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Un amigo mío entra en mi casa cuando no estoy. Allanamiento. Un amigo mío entra en mi casa cuando sí estoy, pero no le he dado permiso. Allanamiento. Un amigo mío entra en mi casa cuando sí estoy y sí le he dado permiso, pero después le pido que se vaya y él permanece en mi casa. Allanamiento. Y el 245 habla de la usurpación. El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Un amigo mío entra sin permiso en un inmueble que un banco o un fondo de inversión tienen vacío. Usurpación. Así que cuando vemos en televisión que alguien se apalanca en casa de otra persona y acuden las cámaras, no es realmente una ocupación o usurpación, sino un delito de allanamiento de morada. Bueno, pero si en la tele siempre nos muestran allanamientos, ¿será porque son mucho más frecuentes que la usurpación? ¿No? Todo lo contrario. El 82% de los pisos ocupados pertenecen a grandes propietarios, con lo que los allanamientos de morada se reducen al 18% del total de los casos, que es donde los medios saben que encontrarán un filón con las audiencias. De hecho, en televisión nos venden al ocupa de Schrödinger. Por una parte es casi invencible porque conoce las leyes mejor que nadie y hasta tiene manuales, pero por otra, pudiendo elegir el piso vacío de un banco, elige la casa de una familia, que es más difícil de allanar, el delito y la pena sabe que son mucho mayores y sabe que los trámites para desalojarles son mucho más rápidos. Según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, el año pasado se ocuparon ilegalmente 14.621 inmuebles en total. Los allanamientos de morada constituyen un 18%. Estamos hablando de 2.631 moradas o domicilios particulares. Obviamente que una sola familia tenga que sufrir esta situación me parece terrible, pero el panorama de apocalipsis ocupa que nos venden los medios de comunicación, con esto ya se desinfla un poco, ¿no? Según un informe de la Dirección General de Vivienda y Suelo, en España hay unos 25 millones de viviendas, de los cuales 19 millones son vivienda principal y los otros 6 millones segundas residencias y viviendas vacías. Más o menos mitad y mitad. El último censo de 2011 cifraba las viviendas vacías en 3,5 millones en toda España y se cree que puede haber variado al alza en todo caso, pero vamos a hacer cálculos limpios. 3 millones de uno, 3 de otro. 19 millones de viviendas principales más 3 millones de segundas residencias hacen un total de 22 millones de moradas allanables. 2.631 allanamientos de entre los 22 millones de viviendas particulares son un 0,01%. De nuevo insisto, esto no soluciona la angustia de las familias a las que les ha tocado formar parte de las estadísticas, por desgracia. Pero una vez más, un 0,01% me parece un fundamento bastante ridículo sobre el que armar la alarma social de una inminente invasión ocupa. Por ejemplo, el año pasado hubo 93.467 incendios en hogares en España, 36 veces más que el número de allanamientos, que costaron la vida a más de 130 personas y causaron daños diarios de más de 1 millón de euros. Es decir, al día 7 casas eran allanadas y otras 256 ardían. Si se hubiera dedicado tantas horas en antena a los incendios como a los ocupas, ¿de verdad nos tragaríamos ahora mismo titulares como "Toda España arde" o "Una oleada de incendios amenaza el país"? ¿Tan manipulables somos? Pues se ve que sí, porque han conseguido crearnos el miedo de que si salimos a por el pan, al volvernos encontraremos una mafia en el salón. Ah, las mafias. El gran problema de siempre. Si hay manteros es por las mafias, si hay ocupas es por las mafias, si hay inmigrantes ilegales es por las mafias. Con esto no niego su existencia, ojo, por supuesto que existen las mafias, algunas hasta las hemos rescatado con dinero público. Pero no os preocupéis por las mafias, en este país hay mucha gente que cree que se regulan solas. Respecto a estas organizaciones, la memoria de la Fiscalía advierte expresamente de que muchas conductas se dirigen contra los numerosos pisos que permanecen sin ocupar y que se han ido acumulando por algunas entidades financieras sin detectarse que respondan a actuaciones grupales y organizadas. Según un informe de Obra Social, los ocupantes en un 70% son familias, la mitad con niños pequeños. El motivo de la ocupación es, en el 75% de los casos, la falta de recursos, y de hecho el 60% de las personas que ocupa una vivienda ha solicitado previamente un piso social. Y la PA, por su parte, calcula que las familias vulnerables suponen el 90% de las ocupaciones.
Obviamente, las temibles mafias no son representativas, ni ética ni numéricamente, de las personas que intentan dormir bajo un techo, lo que no quiere decir que no existan residualmente, por supuesto. Allá donde exista la posibilidad de hacer negocio a costa de los demás, aparecerán animales carroñeros, ya sea para dar una patada a una puerta y alquilar una casa que no les pertenece, o para grabarlo todo y ponérnoslo cada día en el telediario de las 3. Evidentemente, no conviene que empaticemos con la inmensa mayoría de quienes ocupan, que son personas que lo han perdido todo y tienen que ocupar viviendas abandonadas de fondos buitre o bancos, responsables, por cierto, directos de su situación. Conviene más bien pervertir la información insistiendo en un reducidísimo porcentaje para que los veamos como hordas de criminales despiadados. Y la estrategia ha funcionado perfectamente. Las búsquedas de Google en España del término ocupas se disparan al valor máximo justo cuando los medios empiezan a bombardearnos con una supuesta crisis nacional. Para vender algo siempre hay que exponer un problema y proponer una solución, aunque te inventes el problema. Y la solución. Diga adiós a su viejo gobierno de izquierda radical y adquiera ahora su nuevo gobierno neoliberal de centro para solucionar su problema hoy mismo. Y el problema, claro, es que estamos totalmente indefensos ante la enorme posibilidad de que al volver a casa pues tengamos una mafia instalada en el salón. El gobierno defiende a los criminales sin papeles y abandona a los ciudadanos honrados. De hecho, esta es una estrategia muy rara de cara a los votantes. Proteger a un puñado de ocupas, decenas de miles, desamparando a millones de familias trabajadoras que votan. De hecho, este es uno de los argumentos. Los ocupas podrán votar allí donde los comunistas necesiten votos a cambio de una paguita pagada, valga la redundancia, con los impuestos de todos los españoles. ¿Comprar votos y manipular el censo? En eso consiste la nueva normalidad que el gobierno quiere imponernos. Refiriéndose a este cambio que se publicó hace unos días en el BOE. Las infraviviendas pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. El único problema es que no ha habido ningún cambio. La norma es la misma que en 2015, mientras gobernaba Rajoy, o en el 97, cuando gobernaba Aznar. Además, un empadronamiento requiere título acreditativo de posesión de la vivienda, y la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, y estar empadronado no es el único requisito para solicitar una renta mínima vital. Vale, como propietario particular todo esto está muy bien, el porcentaje de 0,01% de allanamientos, que lo más probable es que no sea una mafia, pero aún así hay gente honrada que tiene la mala suerte de que les toca a ellos, y la policía solo puede hacer algo las primeras 48 horas desde que entraron o si no han cambiado aún la cerradura. Después solo les queda denunciar y esperar varios meses para recuperar su vivienda. No. Vamos a ver esto. Y después ya directamente con un mazo. La policía derriba la puerta de esta vivienda recién ocupada. La ocupa que estaba dentro se ha negado a abrirles y la desalojan a las bravas. La rapidez en estos casos es vital. Ha surtido efecto el requerimiento que hemos hecho a la policía para que actuara en las 48 horas que teníamos de plazo desde la ocupación. Una casa deshabitada temporalmente por obras. La dueña se entera de que ha habido un allanamiento y requiere a la policía que actúe con rapidez antes de que pasen 48 horas, porque si no, calcula que tendrá que esperar un año. La puerta se echa abajo y su legítima propietaria recupera la casa, gracias a la pronta actuación de la policía. ¿Os acordáis de antes de Internet? Alguien dijo un día no sé qué de Ricky Martin, sorpresa, sorpresa, un perro, mermelada. Pocas semanas después, todos hablamos con alguien que nos aseguraba haberlo visto o que conocía a alguien que lo había visto en persona o hasta lo tenía grabado no sabía dónde. Pues si hacéis una búsqueda de allanamiento de morada 48 horas en Google, os aparecerán como resultados cientos de medios digitales y páginas web de abogados alimentando esta creencia popular, siempre con textos sospechosamente parecidos. En cambio, si buscáis a qué obedece exactamente este plazo, pues no hay prácticamente nada. Yo no soy más listo que nadie, así que después de buscarlo durante muchos días, me puse en contacto con asociaciones de policías, algunos abogados, incluso jueces, y el resultado ha sido el mismo. La realidad es que nadie sabe de dónde salió este plazo de 48 horas, pero alguien se lo debió escuchar a alguien y ha llegado a nuestros días. Sorpresa, sorpresa. Lo cierto es que no existe absolutamente ningún artículo en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE, ni sentencia, fallo o jurisprudencia, manual interno de la policía, ni ordenanza municipal que diga que un agente de policía puede actuar las primeras 48 horas y luego ya no.